compartimos la pantalla. Muy bien. Y ahora, como les digo, nosotros, los médicos generales, tenemos que aprender a medir el pulso en las distintas partes de nuestro cuerpo humano. Generalmente, el pulso lo tomamos en el canal radial, que es aquí en la altura de nuestro antebrazo anterior, ¿ya? Este es el que hemos utilizado más comúnmente, pero no por eso tenemos que dejar de conocer los otros puntos que sí podemos tomar, como por ejemplo, solamente para conocimiento, porque eso lo vamos a ver a fondo mañana, está el temporal superficial, aquí en la 100, está el carotidio, que podemos percibirlo en las carótidas a la altura de nuestro cuello. Está el humeral en ambos brazos. Está el femoral, que también podemos medirlo en ambas piernas. Y tenemos el pedio anterior y el pedio, perdón, y el tibial posterior. También podemos tener acá el cubital. En mi vida profesional lo he tomado a estos pulsos muy poco, pero sí, por lo menos una vez cada uno lo he tomado. Entonces, es necesario que lo conozcamos. Bueno, así es que vamos memorizando y recordando todos esos. ¿Ya? Ahora, las cualidades del pulso arterial. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ver en un pulso? Tenemos que ver la frecuencia y ojo, tenemos que ver la frecuencia en todo el minuto, no como hacen algunas personas o algunos conocidos que toman los 15 segundos y después lo multiplican por 4. Eso está totalmente inaceptable, ¿ya? Tiene que ser en todo un minuto. Bueno, se tiene que ver el ritmo. ¿A qué se llama el ritmo? Si el ritmo es constante o el ritmo es alterado. Tenemos que ver la amplitud, si el pulso es totalmente lleno en toda la arteria o solamente se lo siente muy vagamente. Tenemos que ver la forma, si es una forma como en el flujo, si es laminar o es turbulenta, ¿ya? Entonces, esas, más la tensión que pueda verse, es decir, el llenado en todo el vaso que estamos viendo, en toda la arteria, tenemos que ver si es una cualidad que sería importante anotar. Entonces, estas son las cualidades que tenemos que ver en un pulso. Tenemos que recordarlas todas, sería lo ideal, pero con que recordemos bien los pasos a hacer y qué es lo que tenemos que hacer, es suficiente sin recordar exactamente los nombres. Bueno, entonces las cualidades del pulso arterial que podemos ver es durante la palpación también se debe apreciar otras cosas, no solamente esas 5 cualidades que hemos visto. Podemos ver durante la palpación o el estudio que le estamos haciendo al paciente, nosotros no tenemos que centrarnos en solamente lo que vamos a hacer. Es como, por ejemplo, cuando estamos yendo a evaluar un paciente que encontramos en la calle tendido con una hemorragia marcada, no vamos a ir directamente a ver la hemorragia. Tenemos que ya nuestros ojos tienen que estar viendo una, otra y otra cosa. Tenemos que estar viendo la posición del paciente, tenemos que estar viendo el área que se hace, tenemos que ver muchas cosas. Entonces, cuando nosotros estemos viendo el pulso arterial, también podemos apreciar otras cosas, como por ejemplo, el estado de la piel.
es muy importante ver el estado de la piel. Como por ejemplo, si es normal, una piel normal, vamos a encontrar que esta es lisa, es blanda y es rectilínea. Lisa, blanda y rectilínea, sin ninguna alteración. Eso es en estado normal. Si hubiera alguna patología, podemos encontrar que la piel va a estar rugosa, va a estar dura o va a estar sinuosa, va a tener algunas alteraciones. Esto es importante cuando estemos anotando el pulso, anotar si es que encontramos alguna alteración o si no, poner piel normal. Recuerden que la única forma de defendernos ante un proceso legal es todo lo que nosotros anotemos, ¿ya? Así es que es muy importante encontrar todos los hallazgos posibles en nuestra anamnesis o en el primer contacto que tengamos con el paciente. Puede también verse una sincronía, que sería que un paciente sincrónico o un paciente diferente. Es decir, que pueda haber un paciente sincrónico, pueda tener un paciente con algún tipo de cáncer, ¿ya? Entonces, todo esto, chicos, no se olviden cuando estén realizando la medición del pulso arterial, ¿ya? ¿Qué variaciones podemos encontrar del pulso? Como por ejemplo, variaciones de frecuencia, ¿ya? Porque no todos los pulsos son iguales, ¿no es cierto? Pueden haber variaciones fisiológicas, es decir, las normales, como por ejemplo la respiración. Si el paciente está respirando muy aceleradamente, va a haber una variación en la frecuencia. Puede haber una variación en la edad. No es lo mismo la frecuencia de un paciente de una edad adulta al paciente de una edad de la tercera edad. Y ahora existe la cuarta edad. ¿Sabían eso? La cuarta edad son los pacientes arriba de los 80 años. ¿Ya? Entonces, esos ya son los de la cuarta edad. Obviamente, su frecuencia de pulso no va a ser la misma, ¿ya? También existen variaciones en el sexo. Sexo masculino y sexo femenino tienen distintas variaciones. No sé, mi amor, no sé. Pregúntale a tu hermana, ¿ya? Lo siento, chicos, lo siento. Y también tenemos una diferencia, una variación por la talla, ¿ya? De la persona, también por el ejercicio físico que pueda tener una persona, por la excitabilidad o excitación previa a la medida del pulso que tenga esa persona, como por ejemplo también en las emociones. Ahora vamos a empezar a hablar de ellas, que podemos observar variaciones patológicas. Las otras eran variaciones fisiológicas, normales, sin presencia de ninguna enfermedad. ¿Sí? Si se fijan, variaciones fisiológicas. Es decir, todo esto no representa ningún problema de ninguna enfermedad. ¿Ya? Hay que conocer simplemente cuáles son las variaciones. Y en esta vamos a ver las variaciones patológicas, es decir, cuando se presenta una enfermedad. Estas pueden ser por una hemorragia. Si una persona pierde X cantidad de sangre, tiene que compensar esa pérdida y entonces va a haber una alteración. Un estado febril, también va a haber un cambio de la frecuencia del pulso, entonces va a ser alterado. Infecciones también, dolor es algo emocional, se va a ver alterado. Entonces vamos a ir viendo uno por uno los más relevantes, como por ejemplo la edad. El pulso sufre variaciones desde el nacimiento a la madurez y hasta la senectud, ¿ya? No es lo mismo un pulso de un niño a una persona con una edad normal que a una persona de una edad de la tercera edad o cuarta edad, ¿no es cierto? Embarazada también, doctor. ¿Perdón? Una mujer embarazada. Claro, eso sería una variación
fisiológica, porque el embarazo no es una patología, ¿no es cierto? Ya. Depende de quién lo quiera ver. Algunos lo ven como una enfermedad. Muy bien. Pero también es una variación, el estado de embarazo. Ya, ahora, ¿por qué se va alterando el pulso? Porque a partir, cuando los años van pasando, los vasos sanguíneos van siendo más rígidos, lo que ocasiona que haya una mayor presión, ¿no es cierto? Entonces va a haber una disminución del pulso. O también porque con la edad va disminuyendo o se va agotando nuestro corazón. El sexo, estoy hablando de el género, ¿ya? No la actividad sexual, hay varianzas. Después de la pubertad, el pulso es más débil o más lento en los hombres que en las mujeres. Nosotros nos tranquilizamos un poco más después de la pubertad, ¿ya? Entonces, esas dos serían fisiológicas. Tenemos ahora patológicas, como por ejemplo la fiebre, aumenta el pulso por la vasodilatación periférica secundaria al aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de que el medio interno se enfríe, ¿se acuerdan? Por esto es que el corazón empieza a bombear más para que nuestra temperatura interna se normalice. El ejercicio físico también ocasiona que haya aumento de la frecuencia cardíaca, lo que va a llevar al aumento de nuestro pulso. Es por esto que los atletas que se encuentran en reposo generalmente presentan bradicardia, es decir, una disminución en la frecuencia cardíaca. ¿Esto por qué? Porque su corazón está tan acostumbrado a estar a una determinada frecuencia por una constante actividad física que cuando se encuentra en reposo se relaja y puede llegar a hacer pensar a una persona que pueda tener algún problema de tipo cardiológico, pero en realidad no es. Así es que recuerden, es muy importante cuando estén ustedes tomando el pulso de una persona y la ven a esa persona que es atléticamente activa, es de suponer que en estado de reposo ese corazón va a estar más lento o relajado. Bueno, ahora, ¿qué otro más podemos ver? Otra alteración, otra variable de la frecuencia del pulso es los medicamentos. Cuando vayamos a medir el pulso a un paciente, es importante preguntarle si es que consume o ha consumido algún medicamento. Preguntar cuál y desde cuándo lo viene consumiendo, porque este medicamento puede ocasionar que el pulso se vea aumentado o disminuido. Bueno, otra alteración muy importante, o otra variable, es un paciente con una hemorragia. ¿Por qué? Porque una persona con una hemorragia, ya sea interna o externa, que haya perdido más de 500 ml de sangre, el corazón empieza a tratar de compensar esto. ¿Y cómo lo va a compensar, chicos? Pues con una taquicardia, aumentando la frecuencia cardíaca, lo que va a llevar a un aumento de nuestro pulso periférico. ¿No es cierto? ¿Cuánto es el volumen de sangre en un cuerpo humano normal? 5 Jóvenes, litros. 5 litros, perfecto. Pero la forma más adecuada de medir es el 7 al 8% del peso corporal total.
Por ejemplo, no es lo Eu tenho mismo, 160 quilos, doutor. imagínese, por eso, ese mismo ejemplo le iba a dar. Imagínense, no es lo mismo decir que Tales tiene 5 litros y que yo también tengo 5 litros. ¿Por qué? Porque la diferencia de tamaño y de peso es bastante amplia. ¿No es cierto? Entonces, el 7 al 8% del peso corporal de una persona es la cantidad de sangre que ésta tiene. Bueno, Doctor, este promedio es de una persona de 70 kilos, ¿no? exactamente. De Una persona de 7%. 70 kilos más o menos tiene unos 5 litros de sangre en todo su cuerpo. Entonces, Tales, usted puede estar doblando esa cantidad. Foi sangre, doutor. Usted tiene sangre para regalar, Tales. 14 litros, doutor, de sangre. Tiene sangre para regalar. Estou Muy bien. quase llegando aí, Thales. Ya. Otra variable muy importante es el estado emocional. No nos olvidemos nunca, cuando vayamos a medir el pulso de una persona, siempre explicar a esta persona lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para evitar el efecto de la bata blanca, sobre todo si estamos midiendo el pulso a un niño. ¿Ya? Preguntar también a esta persona si siente dolor. Esto también puede ocasionar algún aumento de la frecuencia o actividad cardíaca. ¿Ya? ¿Por qué? Por estímulo del sistema simpático. Muy bien, esas son las variables que podemos encontrar en la medición del pulso arterial. ¿Ya? No estoy hablando de presión, sino de pulso. Ahora aquí tenemos una tabla de valores o parámetros que podemos tener en cuenta como referencia, jóvenes, para los pulsos por edades que podemos tener en cuenta. ¿Ya? Estos son de fetos, neonatos, lactantes menores, adolescentes, adultos ancianos y adultos mayores. ¿Ya? Para que tengan en cuenta. Ahora, variaciones del pulso por su ritmo. Ya hemos visto por su frecuencia, ¿no es cierto? Ahora por su ritmo. Puede ver arritmia sinusal respiratoria, eso es fisiológico, no con una enfermedad. Puede ser arritmia sinusal sin relación con la respiración. Puede ver arritmia asociado a paro sinusal, arritmias extrasistólicas y pulso bigeniano o trigeniano. No he querido llegar a explicar esto solamente para su conocimiento, porque todo esto lo van a llegar a desarrollar cuando ustedes estén llevando cardiología en unos 2 o 3 semestres más adelante. Pero simplemente para su conocimiento, qué tipo de variaciones pueden haber con respecto al ritmo de un pulso. ¿Ya? Recomendaciones para la valoración del pulso. Estas recomendaciones son importantes que siempre la tengan en cuenta. A veces, por la premura de atender uno u otro paciente, hacemos las cosas a la rápida. Y eso no es bueno. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario de un paciente a otro para poder realizar una adecuada lectura del pulso, ¿ya? Porque si nos apuramos podemos tener un valor erróneo. La primera recomendación es manos limpias, secas y en lo posible tibias. Ya tenemos que tener en cuenta eso. Perdón. Para tomar el dato en condiciones basales, ponga al paciente unos 10 a 15 minutos en reposo. Basales, es decir, fisiológicamente normales. Tenemos que esperar que nuestro paciente se tranquilice, se ponga en descanso y nuestro corazón se relaje para tener una lectura adecuada.
verificar si el paciente ha recibido algún medicamento que pueda afectar su frecuencia cardíaca. No basta a veces con preguntarle al paciente. Se puede preguntar a alguna persona que esté acompañando al paciente o también podemos revisar su historia clínica si estamos en un centro de salud con antecedentes del paciente. Siempre tenemos que verificar porque a veces el paciente omite estos datos, ya sea voluntaria o involuntariamente. Evitar usar el dedo pulgar para tomar el pulso. ¿Por qué? Porque el pulso de este dedo pulgar es tan fuerte que puede confundirse nuestro pulso con el del paciente y hacernos tomar un dato erróneo. No controlar el pulso en el mismo sitio donde el paciente presenta dolor, tenga una herida o peor aún donde tenga hemorragia. Es decir, que si tiene un dolor en el brazo izquierdo o tiene una herida o tiene una hemorragia en ese brazo, no lo midamos en ese, sino lo midamos en el brazo derecho, ¿ya? Comprimir suavemente la arteria, no llegar a hacer una presión total. ¿Se acuerdan la imagen que vimos hace un momento? No hay que hacer mucha presión sobre la arteria, porque si llegamos a presionar demasiado, vamos a llegar a anular totalmente o hacer desaparecer el pulso. Bueno, se valoran mediante los pulsos apicales o tonos cardíacos, se valoran en el adulto generalmente con fonendoscopio. A veces es mejor, pero eso es cuando estamos realizando algún tipo de exploración específica. Palpar cada pulso en forma individual. Evaluar características y formas simultáneas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que evaluar, si necesitamos hacer alguno comparativo, evaluar el pulso del brazo izquierdo como del brazo derecho para hacer una diferencia simultánea del uno y del otro, ¿ya? Comparar pulsos de extremidades del mismo miembro, es decir, puedo yo hacer una medición del pulso radial como del pulso cubital para ver si hay alguna diferencia entre ellos y puedo realizar una comparación con el brazo opuesto, ¿ya? Estas recomendaciones no son mandatorias, simplemente son recomendaciones como los dice. Bueno, todo esto puede variar dependiendo de cada paciente o de cada médico que esté realizando el estudio. Chicos, hasta aquí sería lo que vamos a avanzar el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran hablar. Por favor, el tema de las recomendaciones de la medición del pulso son muy importantes porque nos pueden llevar a datos bastante relevantes para la confirmación o la descartación de un diagnóstico. A veces pasamos por alto la adecuada medición del pulso o, peor aún, hacemos que la enfermera simplemente mida el pulso. Y eso no es un dato muy bueno en algunos casos. ¿Por qué? Porque la enfermera a veces está midiendo el pulso, la temperatura o la presión arterial de 20, 30 personas y no lo llega a hacer completamente de todos, sino que ya anota de forma automática o a veces hasta se confunden. No digo que sean malos profesionales, pero existen diferencias. Así es que lo mejor para nosotros, nuestra tranquilidad, lo ideal es medir nosotros los signos vitales. Y así también podemos tener una referencia con respecto a los signos vitales anteriores a los que tenemos ahorita. Es decir, los que ha medido la licenciada a los que tenemos ahorita, para ver si hay alguna varianza. Bueno. Chicos, si no tienen ningún comentario, sería todo y nos vemos mañana a las 4 de la tarde. ¿Ya? Tengan una linda noche, buen descanso. Chao, Cuídense. doctor. Gracias, Chao, chicos, se doctor. los quiere. Chao, Gracias. chao. Chao, te queremos igual.